¿Qué tan importante es la sabiduría corporal hoy en día? ¿Y qué tan importante es que los aspirantes a ser maestros aprendan acerca de esta sabiduría corporal? Hoy tenemos una invitada muy especial, Rosemary Atri, así es que vamos a verla, no se vayan. Esto es yoga. Comenzamos. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos el día de hoy con Rosemary Atri, una de las grandes maestras de yoga en México, maestra de maestras. Entonces, primero que nada, ¿cómo estás, Rose? Yo muy bien, muy contenta de estar aquí con ustedes. Bienvenida, estamos muy contentas nosotras y nos sentimos muy felices de que estés acá. Gracias. Y Rose, cuéntanos un poquito de tu trayectoria para los que no te conozcan puedan saber quién eres. Bueno, pues llevo practicando yoga 40 años aproximadamente. El yoga me ha ido conduciendo a muchos caminos, como ha sido la medicina china, la nutrición, la naturopatía, porque siempre he pensado que el yoga es un camino de sanación. O sea, realmente el aspecto que a mí me importa del yoga es la capacidad que tiene para sanarnos y para regresarnos a lo que naturalmente somos. Entonces es por eso que me fue llevando a investigar y a explorar y a graduarme en cosas como medicina china en la Universidad de Chapingo, que me siento muy orgullosa porque fue bastante laborioso. Hice un doctorado en naturopatía también y hace como 10 años me formé como educadora y terapeuta somática. Y eso le dio como un nuevo matiz a mi visión de yoga. Para mí fue muy importante porque yo puedo confesar que empecé a sentirme un poco decepcionada del yoga. Creo que a muchos les ha pasado. Tengo que decirlo. Sí. Y había una parte así como de que, híjole, me sigo definiendo como maestra de yoga. No, no me gusta. Me costaba mucho trabajo. Siempre daba todo una narrativa previa a decir, enseño yoga. Sí, pero después me di cuenta que el yoga no es el que tiene el problema, ni mucho menos. Es más bien la visión que podemos tener en relación al yoga, ¿no? Claro. Y creo que tristemente podemos reducirlo. Si no nos damos cuenta, lo vamos a reducir a muy poca cosa, y cuando en realidad sí es una cosmovisión súper profunda, súper exquisita, y que muchas de las cosas que estamos viendo hoy que científicamente se definen en relación al sistema nervioso, en relación a la sanación que te ofrece la respiración, están en el yoga. O sea, desde un lenguaje de hemisferio derecho, indudablemente, pero casan maravillosamente con el lenguaje del hemisferio izquierdo. Oye, pues qué interesante, Rose. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que va de la mano con el yoga, que es la sabiduría corporal, ¿no? Entonces, comenzamos definiendo, para ti, ¿qué es la sabiduría corporal? La sabiduría corporal para mí es reconocer que el movimiento es el lenguaje del ser humano. No existe absolutamente nada que no sea movimiento. Cualquier pensamiento que lo queremos como ubicar más en la mente, en realidad no solo es mental, porque todo, absolutamente lo que pienses, va a iniciar un movimiento. Y los movimientos te relacionan con la vida, te relacionan con todo, construyen quién eres. Entonces, yo creo que para entender qué es la sabiduría corporal, necesitamos agregarle al elemento movimiento el elemento de poder dar puerta y cabida a la interocepción. Eso es muy importante. Si quieren, ahorita lo explico. Pero de hecho, sí, yo me en español, por favor. Así que, como que hay un elemento de hacer, pero luego tiene que haber esta constancia de tu hacer. Si no hay esta constancia de tu hacer para ti mismo, no recibes esta información, esta retroalimentación de lo que está aconteciendo mientras te mueves. Okay. Entonces, si no hay esta conciencia de qué está pasando cuando te mueves, tú no puedes descubrir tu sensación. Y eso es lo más importante de la sabiduría corporal. O sea, no es movernos por movernos, sino sentirlo, saber las sensaciones que tenemos cuando lo hacemos. Sí.
Ok. Sí, porque si tú te mueves y vas a más velocidad de la que puedes o a mayor intensidad de la que tu cuerpo está listo para realizar, inmediatamente lo que sucede es que hay un corte en tu respiración. Y en realidad la respiración es el vínculo entre tú, lo que estás haciendo y lo que sientes. Sí, entonces lo que se ha descubierto mucho hoy en día científicamente está empezando a abrirse ese territorio enorme de la palabra que acabo de mencionar, de interocepción, es que es muy importante saber qué sientes sobre lo que sientes. Wow. Hacerlo consciente. Sí, esa es la interocepción. ¿Qué siento sobre lo que siento? Entonces, a mayor enriquezco esta capacidad de saber qué siento, tengo más recursos para responder a la vida, puedo no entrar en círculos de adicción, puedo resolver problemas de impulso, porque al yo tener esta información de mí mismo, me autorregulo, que finalmente esta autorregulación es la medicina del siglo XXI. ¿no? Ahora, Rose, ¿qué pasa, por ejemplo, en la práctica de yoga, sobre todo en la parte de las asanas? ¿Cómo se puede implementar la sabiduría corporal en las asanas, en la práctica que hacemos todos los días? Claro. Yo creo que toda postura, todo movimiento podrías llamarlo asana. Empezamos por ahí, porque además asana en su traducción implicaba sentarte en. Ok. ¿Sí o no? Claro. Sí, asana es sentarte. Claro, lo atribuimos mucho al lenguaje de los sutras de Patanjali, que hablaba más del sentarte en la meditación, pero llevándolo un poco más allá es estar sentarme, darme tiempo de ver qué pasa, ¿no? Entonces, no hay ninguna postura que sea ajena a este lenguaje de interocepción, siempre y cuando no te rebases a ti mismo. Yo creo que ese es el punto fundamental, ¿no? Como que la prisa que de repente tenemos por hacer cosas para las que no estamos listos, ese es el gran tema del yoga. No, o un poco esta parte que... Primer clase, parado de cabeza. Sí lo estamos viendo, es dramático. Sí. Oye, Rose, pero siento yo que hoy en día se le está dando mucho énfasis al yoga, al aspecto corporal, pero más bien del tema posturas, ¿no? De hacer la postura perfecta, la postura ideal, el parado de cabeza, el parado de manos. Sí, el parado de manos ya es la nueva moda. Ah, sí, bueno, esa es la nueva moda de hoy en día. Pero realmente no hay una sabiduría corporal, o sea, es hacerlo por hacerlo, ¿no? Por tener una foto linda, pero no hay esta conciencia, a lo mejor, o no sé qué opines tú, de los maestros de hoy en día, de trabajar justo con esta conciencia corporal, ¿no? Con esta sabiduría del cuerpo, de sentir, de saber qué estás experimentando en la postura. ¿Qué opinas? Pues sí, lo que pasa es que la cultura contemporánea es visual. Esto es muy fuerte y la vista es fuego y es sumamente ambiciosa. Entonces el elemento fuego te lleva a que quieras siempre más. Entonces nos vamos mucho con la idea de que la práctica de movimiento, la práctica corporal es la prioridad y nos olvidamos de qué está atrás. Y el primer paso del maestro tiene que ser dejar de ser alguien que entretiene. Y ese es un paso fuerte para uno como maestro. Son grandes retos. O sea, yo recuerdo que yo lo viví. O sea, yo tenía clases en un momento dado súper llenas y era yo una salvaje. Y todo el mundo estaba feliz, ¿no? Y de repente dije, ¿qué pasó? ¿En qué momento? Algo me cambió muy radical en mi perspectiva. Y yo fue cuando empecé a decir, no, eso no es yoga. Y claro, tuve que sacrificar la fama. No, pero ¿cuál? Sí, Rose digo, sigue realmente, siendo. o sea, tuve que sacrificar que hubo mucha sí. gente que dijo, ¿qué estás haciendo? O Claro, sea, claro. ¿por qué estás dando esto ahorita? ¿Y por qué no es más arcos y parados de mano y todo lo que hacíamos antes? Pues, ¿por qué no? O sea, porque solitos y sin proceso
pierden su esencia. Claro. Y no estoy en contra de ninguna postura, al contrario. Yo sí creo que el recorrido que haces hacia posturas complejas es exquisito lo que te muestra. Y es gozoso, Sí. se Es goza. exquisito. Hay un aprendizaje tan poderoso cuando dominas una postura compleja. Definitivamente. Que no, o sea, tampoco soy la persona que diría, ahora hagamos todo yoga terapéutico, ¿no? Y tampoco estoy en contra del yoga terapéutico, Claro, ¿no? claro. Pero como que un poco se polarizó. O sea, o soy kamikaze o hago yoga terapéutico. Me encanta. Sí. Oye, Ni justo, una ni la otra. justo Rose, bueno, yo tuve la oportunidad de estar contigo, de tomar un par de horas contigo de un entrenamiento. Y me gustó mucho esta parte en la que hablas de la fascia, que mucha gente no tiene idea qué es la fascia, ¿no? O sea, que ni siquiera saben, vaya, muchos maestros ni siquiera saben que existe eso, ¿no? Esta parte de este conocimiento no lo tomaste del yoga, lo tomaste de... Lo tomé de ¿qué Tom otra? Myers fundamentalmente, que Ok. tiene un libro que se llama Anatomy Trains, y él es más bien, viene de la tradición de Ida Rolf, de Rolfing, pero sí ha sido una persona que influye muchísimo en el mundo del yoga y en el mundo de Pilates hoy en día. Ok. Y no es el único conocedor de la fascia, hay otros grandes exponentes, pero él tiene la cualidad de traducirlo muy bien, de explicarlo muy bien. Y la idea es esta, y yo tomando una formación con él, él nos dijo, ustedes tienen que darse cuenta de que escogen. O sea, van a escoger entretener gente o van a escoger darle a la gente la oportunidad de reordenar a su estructura corporal a través de lo que enseñas. Wow. Exacto. Y eso necesita hoy por hoy más formación por parte de los maestros. O sea, sí requieres no nada más estudiar anatomía. Sí, no, O sea, no. necesitas comprender, por ejemplo, las cualidades de la fascia, cómo se moldea la fascia y toda la relación que tiene con el sistema nervioso, que volvemos al tema de interocepción. Entonces, en particular, por ejemplo, a los yogis que suele gustarnos más la elasticidad, o nos gusta mucho, podemos de repente en ese moldearnos con el movimiento, estar exagerando lo que sucede en nuestras articulaciones. Claro. Entonces fragilizamos mucho al cuerpo, porque no nos interesa tanto la fuerza. Digo, sí, pero mucho Rose, más la pero flexibilidad. desde esto que estás compartiendo, entonces a lo mejor la formación de los maestros tendría que ser algo más integral y que no sea solo las posturas tal cual, sino que estudien algo de medicina. ¿O cuál sería tu propuesta en cuestión de cómo formar a los maestros? Sí, es verdad que hoy por hoy un buen maestro de yoga debe de tener una formación más compleja, muchísimo más compleja. Muchas veces ves que los programas, para empezar, el hecho que son de 200 horas, pues es muy poquito. Es muy poco, Muy es que poquito. sí es muy poco. Y yo siempre digo, ok, puedes cumplir con darle a un grupo de personas una formación de 200 horas, pero decirle, bueno, este no es ni el comienzo. Claro, no. Claro. O sea, este es apenas la entrada a este mundo, ¿no? Es un camino de vida. Y sí es muy importante que los maestros contemporáneos estén más informados, pero no solo de anatomía como un protocolo. O sea, yo veo a veces programas de yoga que invitan a alguien que dé anatomía, ¿no? Médico. Y les platica un poquito de los huesitos y de los Sí. musculitos y órale, ya cumplimos con el currículum. Sí. Pero no, o sea, lo que necesitas es entender qué es el movimiento, qué está implicado en el movimiento, ¿no? Y cómo toda tu memoria, de toda tu experiencia constante y cotidiana, está impregnando tu forma. Entonces, cuando haces práctica, pues es mucho más para eso, para ¿qué necesito reordenar en mi estructura, no? Además, para mí cambió mucho la idea de yoga cuando pensé, ¿estoy practicando para hacer asanas o tengo que ver qué hacen las asanas por mí? Claro. Tú, ¿qué les recomendarías a estos maestros? O sea, ¿qué les dirías a estos maestros para que puedan integrar, ¿no, estas enseñanzas? O aspirantes, o sea, que están Exacto. buscando formarse. Sí, bueno, que primero que nada nos consideremos a nosotros mismos sadhakas, que somos aspirantes y no Exacto. estamos terminados Seguimos. nunca, empezamos por ahí. Así es.
Primero, yo diría que algo muy, muy importante es darnos cuenta que el yoga evoluciona con la sociedad. O sea, no es una tradición que la dejamos en el pasado, sino que se va a ir tejiendo constantemente. Y claro, la clave es que tengas suficiente conocimiento de la cosmovisión yógica para que no se deslave la visión yógica por sí misma, pero que comprendas cuáles son las necesidades de esta era. ¿No? Entonces, por ejemplo, si lo ves simplemente como pranayama, hoy por hoy en una cultura que vivimos hiperventilados, que estamos súper afectados a nivel de respiración porque somos una cultura de trauma colectivo. Me encanta. Wow. Sí es. Sí, somos una cultura de trauma colectivo. Anótenlo, por favor. Sí. O sea, si ves estadísticas de gente que declara simplemente haber vivido situaciones traumáticas a lo largo de su vida, en un libro de un doctor que se llama Gordon, él dice 60% de la población americana dice haber vivido antes de los 16 años situaciones de trauma fuertes. Entonces, por eso tienes que saber cuándo das las cosas. Si das, al principio, cuándo introduces prácticas complejas de respiración, ¿no? Como ver a la persona que tienes enfrente y saber en base a esa persona qué técnica o qué le vas a ofrecer para sanar, ¿no? Exactamente. ¿Cómo lo vuelves a llevar de la mano en este Vinyasa Krama? Son herramientas de salud, no de performance. Me encanta esa frase. Como dijo Daniel en ¿no? algún programa de ¿qué? Calistenia con manos al centro. Está buenísimo eso. Pues muchísimas gracias, Rose. Para quien no conoce a Rose, déjenme les digo que Rose es una institución dentro del yoga en México. Así es. Aunque no hayas tomado clase directa con ella, de alguna forma, créanme que les ha llegado sus enseñanzas. Entonces es un honor tenerte aquí con nosotros, Rose. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Esto es yoga. Gracias. Esto es yoga. Qué lindo. Esto es yoga.